La violencia escolar, desafío o simbiosis. Se trata de un estudio para el seminario Metateoría y Educación del Doctorado Latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente, de la estudiosa María Laura Salas, en Venezuela a la fecha de enero del año 2023. ¿Sabías que las teorías conductistas han sustentado que el ser humano aprende por asociación e imitación de su entorno social? Y las teorías cognitivas exponen que la violencia se debe a trastornos biológicos y psicoafectivos. La violencia escolar es una derivación de las múltiples violencias a las que los estudiantes están expuestos día a día en el ámbito familiar, social y escolar, sea adquirida por medio de la imitación o como reflejo de desequilibrio emocional. La violencia es valorada como un instrumento de poder por parte de quienes poseen cierta jerarquía, sea en el ámbito político, familiar o institucional, para oprimir o corregir el comportamiento humano. La violencia forma parte natural de la vida diaria como forma de supervivencia. Asimismo, la violencia en la mayoría de los casos es intervenida con más violencia. Esto es, que aplica la ley del más fuerte. De esta manera surge la siguiente interrogante. ¿La violencia en la educación representa un desafío o simbiosis? De manera que se develan dos enfoques. La violencia como problemática socioeducativa, derivada por la influencia de aspectos negativos del entorno social en los integrantes de la comunidad educativa, y la violencia como un fenómeno justificado. Subconscientemente podría estar considerado como un comportamiento aceptado, esto por el beneficio del que algunos integrantes de la comunidad educativa drenan sus desequilibrios emocionales y por tanto en ocasiones los reglamentos institucionales y programas educativos parecen ser insuficientes, porque los integrantes involucrados encuentran un beneficio mutuo que es la ocasión, como ya se mencionó, para el desahogo de las emociones negativas. Por esta razón, mi propósito de investigación es generar una aproximación teórica al significado que las comunidades educativas poseen de la violencia escolar y del ambiente escolar. Mi investigación, de acuerdo a su naturaleza, se inserta en el paradigma introspectivo vivencial, del cual he indagado sus tendencias y selecciona el interaccionismo simbólico de Blumer, la fenomenología hermenéutica de Heidegger y la teoría de la personalidad de Rogers, de cuya triangulación se obtiene que el hombre es considerado como un ser biopsicosocial y afectivo. Asimismo, el ser humano está constituido por valores histórico-culturales e inmanentes a través de los cuales construye los significados de la vida. También tiene la capacidad de analizar, comprender y redimensionar sus comportamientos y su medio ambiente. El ser humano y su entorno social son cambiantes, entre otros aspectos no menos importantes. Esta primera indagación pretende alcanzar una visión axiológica de las familias, de la interacción social de la comunidad educativa, del ámbito político, de las políticas públicas sociales, de las políticas públicas educativas y la práctica docente, y de los programas curriculares de formación y práctica docente. El castigo es una forma de violencia doméstica, sin embargo está caracterizada por una parte de la población adulta latinoamericana como una medida correctiva necesaria hacia el comportamiento que consideran inapropiado en los niños y jóvenes. La interacción social entre los integrantes de la comunidad educativa no suele ser satisfactoria. En algunas ocasiones los representantes se quejan del maltrato por parte del personal docente y directivo. Asimismo, los docentes se han quejado del maltrato recibido por parte de los representantes y los estudiantes se han quejado de los docentes, de pares, del personal directivo y obrero y reconocen el maltrato recibido en su seno familiar. En el ámbito político, la violencia se infiere como el abuso de poder y las represiones sociales ante la defensa de los derechos humanos. Asimismo, los discursos de paz discurridos entre expresiones ofensivas a sus homólogos o personajes que están en contra de sus ideologías, entre otros aspectos no menos importantes. En relación con las políticas públicas sociales, estudios reflejan que en Latinoamérica existe la gestión desacertada de políticas públicas para atender el desempleo, los salarios insuficientes, maltratos intrafamiliares, desnutrición, insuficiente dotación de recursos a las instituciones educativas, hospitalarias, entre otras, así como la corrupción, que desencadena la inseguridad social, específicamente actos delictivos, que se combate con más violencia por parte de los organismos policiales.
En cuanto a las políticas públicas educativas y la práctica docente, los planes educativos están basados en los valores sociales que deben ser integrados en los contenidos escolares como prevención. Sin embargo, no se presentan planes para intervenir sin violencia la violencia escolar. Las medidas para afrontar la violencia escolar son los llamados de atención, que terminan siendo regaños, y la sanción temporal o permanente, que en ocasiones ha conllevado a la agresión del padre o representante hacia su representado, agravando el comportamiento del estudiante, sin menospreciar la falta de planes de formación continua para el docente y la resistencia de docentes a los cambios paradigmáticos, cuyas prácticas deben sustituir la memorización y repetición de la información por la construcción del conocimiento, que ha conllevado a que todavía la enseñanza de los valores sea un contenido más para memorizar y olvidar, por falta de metodologías interpretativas y de autorreflexión sobre el comportamiento del ser humano en su vida personal y en el entorno social. Asimismo, en ninguna de las reformas curriculares, tanto para la formación como para la práctica docente, se ha mencionado el abordaje de la violencia, ni social ni escolar. Las metodologías de enseñanza-aprendizaje siempre han estado centradas en los contenidos tradicionales de las diversas áreas de estudio, con inclusión de los valores como prevención, pero no se forma al docente en el paradigma constructivista, que conlleva la autorreflexión, autoconstrucción y emancipación integral, para la construcción integral del ciudadano y su sociedad. Por consiguiente, para finalizar, como reflexión y propuesta axiológica, considero que en la dialógica entre los integrantes de las comunidades educativas se requiere poner en práctica diversas estrategias pedagógicas sobre los valores y la internalización de la violencia como un problema de salud pública. En la formación docente es necesario el estudio de la violencia escolar y su posible abordaje. Fomentaría mayor sentido de compromiso en los docentes por la labor educativa. En la práctica docente, el estudio de la violencia escolar con los estudiantes y representantes incidiría en la toma de conciencia y redimensión a nivel personal y como ciudadano, debido a que favorecería la capacidad de tomar decisiones adecuadas, descartando fenómenos sociales negativos y aceptando los valores y principios morales que deben formar una sociedad, como el respeto, la honestidad, la justicia, entre otros, que estarían presentes en la estructura social de cada nación. Puede ser posible a través de la investigación y la experticia docente. Muchas gracias por su atención.